Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al ciclo de Open Class de empleabilidad, que como muchos ya sabéis es una iniciativa promovida e impulsada por el Centro de Orientación e Información para el Empleo, en el cual nos encargamos de ayudar y orientar a nuestros alumnos ingresados en todo lo relacionado con la búsqueda de empleo y la mejora profesional. La Open Class de hoy, primero pediros disculpa que Coral ha tenido que retrasarse, ha habido contratiempos aquí en Madrid y pues que ha tenido que retrasarse. Como comentaba, el tema del que hoy nos va a venir a hablar Coral es de la importancia del networking en nuestra profesión. Y ya sabéis que anteriormente hemos dado otras Open Class relacionadas con la temática de la empleabilidad, exactamente esta es la sexta. Y finalmente será la última por este año y volveremos el año que viene con más. Informaros también de que la persona a la que esperabais era Jorge Elbenzu, que es el director de Infoempleo, y por unas cuestiones de salud y problemas que ha tenido, pues no ha podido acudir en esta ocasión. Os pedimos disculpas en su nombre y en su lugar viene Coral Jaén. Coral es la responsable de marketing y comunicación de Infoempleo y de trabajando.com. ¿Es así, verdad? Bueno, en anteriores ocasiones he estado trabajando en trabajando.com. Vale, sí, pero vamos, que quería decir avanza tu carrera. Eso es. Que me equivoqué yo, sí. Anteriormente ha ocupado puestos similares en otras empresas, como trabajando.com, y también ha sido redactora en importantes medios de comunicación como Cadena COPE, ABC y Televisión Española. Y pues nada, sin más vamos a comenzar. Simplemente pediros que, como siempre hago, ¿no? que no tengáis conversaciones paralelas en el chat, que estéis atentos y que cualquier cuestión o cualquier pregunta sí que la podéis hacer, por supuesto, pero que pues conversaciones paralelas que se producen que se minimicen. Y nada más, pues muchas gracias por estar aquí, Coral, y cuando quieras. Lo primero, dar las gracias a la UNIR por la invitación, disculparme en nombre de Jorge Elbenzu, que como decía Paloma era la persona que hoy debía acudir, pero bueno, vamos a abordar el tema que teníamos planteado hoy con un poquito de retraso, también os pido disculpas por ello. Y veo que algunos estáis teniendo problemas con la conexión, con el audio, pero yo creo que lo van a intentar solucionar durante la Open Class. Hoy lo que vamos a hablar es del networking, que no sé si en alguna ocasión habéis tratado de hacerlo o habéis tenido la oportunidad de ponerlo en práctica, pero es una de las opciones más importantes a tener en cuenta cuando estás buscando empleo o cuando quieres poner en marcha ciertos proyectos. En cualquier momento de la Open Class podéis interrumpirnos y con cualquier duda que tengáis ponerla dentro del chat porque os las puedo ir resolviendo. Muchas veces se confunde el networking con tener un enchufe, ¿no? Que es una de las expresiones más comunes en España, no sé si en Latinoamérica, que veo que muchos de vosotros sois de allí, de Ecuador, de Colombia y demás, no sé si lo utilizáis, pero aquí en España lo usamos para comentar como que alguien te ha ayudado a encontrar un determinado empleo digamos, no por el cauce habitual, sino más bien como ayudándote, quizás perjudicando a otras personas o no por los cauces habituales. Por otro lado, también nos preguntamos muchas veces por qué otros están consiguiendo empleo o prácticas o sacar adelante determinados proyectos y yo no. Luego, la expresión hay que estar en el lugar adecuado en el momento oportuno, hoy también vamos a resolver si esto es real. Y por otro lado, que nunca sabes quién puede ayudarte o a quién puedes conocer y que a futuro puede serte de gran utilidad, por supuesto, para encontrar esa oportunidad laboral que estás buscando. En Ecuador lo llamáis palanca, me hace gracia. En Colombia parece que también, o sea que palanca, ¿no? O sea, hacer palanca es la expresión que utilizáis allí, aquí lo llamamos enchufe, así que veo que más o menos se utiliza a nivel global esta expresión y probablemente ocurra en cualquier país del mundo. Pues bien, muchas veces confundimos lo que es el networking como tal, que como sabéis es generar una red de contactos lo suficientemente sólida como para que te ayuden a la hora de, pues como decíamos, poner en marcha un proyecto, buscar una oportunidad laboral, tratar de destacar frente a la multitud de candidatos, ¿no? que suele haber
que apliquen a los puestos de trabajo. Pues bien, muchas veces confundimos este networking con, bueno, pues simplemente tengo en mis redes sociales a muchas personas influyentes o que pueden ser interesantes y con un mero like, pues oye, con eso es suficiente porque ya somos amigos, ya me tienen en su radar. Pues bien, esto no es suficiente porque un like no nos puede llevar a ningún lugar, sino que esto requiere un esfuerzo y un trabajo de forma constante. Ahora veremos cómo debemos nutrirlo, pero que sepáis que los likes no nos van a llevar a ningún lugar. Rosca también dicen por Colombia que se llama. Creo que están teniendo algún problema de audio, no sé si lo... Vale, a ver si se puede solucionar. Bueno, las personas que cuentan con más contactos tienen más capacidad para encontrar nuevas oportunidades laborales y se ponen a su alcance más proyectos. Esto puede parecer algo lógico, pero lo cierto es que, como os decía, es una alternativa a trabajar y a explorar, porque como sabéis y como hemos ido viendo en el resto de los ciclos de Open Class, pues por un lado podemos enviar nuestro currículum, hacer candidaturas espontáneas, inscribirnos a las ofertas y a las prácticas, dar currículums en mano. Bueno, pues hay muchos canales, pero es que este que parece más informal y que parece pues tomarme un café o ir a un evento o tomarme algo o acudir a las jornadas que organiza la universidad o que organizan la asociación profesional a la que pertenezca, bueno, pues puede quitarnos mucho tiempo, pero puede ser muy beneficioso a medio o largo plazo. Una frase que hoy os he querido traer y que me parece muy interesante es una de Lou Adler, que es una empresa de reclutamiento a nivel internacional y que comentan que el 92% de los responsables de recursos humanos consideran que los mejores trabajadores que habían contratado eran los que previamente habían sido recomendados. Esto nos puede alertar, nos puede escandalizar, nos puede llamar la atención, pero ¿no creéis que es evidente que cuando alguien te recomienda un producto, un amigo, es el que al final acabas comprando o cogiendo en el supermercado? Pues lo mismo ocurre con los empleados o con los trabajadores. Si alguien me recomienda tu trabajo, ¿por qué no voy a contratarte o por qué no te voy a dar la oportunidad a ti frente a otros? Por lo tanto, ya nos vamos al segundo paso del networking. No solamente es hacerme conocer o rodearme de gente que me pueda ayudar, no. Si es que además tienen que conocer cuál es mi trabajo y en qué soy bueno yo, porque si no, de otro modo, por mucho que te conozcan, pues podrán decir de ti que eres una persona simpática, amable, habladora, lo que sea, adjetivos positivos, pero eso no está describiendo cuál es tu trabajo o tu forma de estar en la oficina en el día a día. Y esto es lo realmente importante, marcar esa diferencia, pero a nivel laboral. Vamos a empezar con las recomendaciones, con los aspectos que son más importantes. Vamos a hablar, por un lado, del networking a nivel digital y luego en vivo y en directo, porque ya sabéis que todo lo que ocurra en el plano digital al final se tiene que traducir en algo dentro del plano real, ¿no? Que no solamente nos podemos basar en esa relación online, porque eso es muy complicado luego de realmente materializarlo. En primer lugar, como sabéis, las redes sociales son el canal perfecto para hacer contactos. No sé cuántos de vosotros tenéis LinkedIn, Twitter o Facebook o incluso Instagram o Snapchat, pero ahora mismo estos canales nos pueden ayudar. Sí que es cierto que, como hemos visto en otra de las Open Class que tratamos aquí, que era sobre redes sociales, hay canales más propicios que otros para la búsqueda de trabajo o la búsqueda de contactos. Como sabéis, LinkedIn os puede resultar un complemento perfecto a la hora de buscar trabajo, no solamente porque incluye oportunidades de muchas fuentes, ¿no? Incluido Infoempleo, tenemos ahí también nuestras oportunidades para que haya un escaparate mayor, sino que además también te permite hacer contactos directos. Esto ya lo está utilizando muchísimas empresas a nivel comercial, por ejemplo, para hacer negocios, para ofrecer sus oportunidades o bien, bueno, pues gente que es freelance pues puede contactar de forma mucho más sencilla, podemos ponernos cara. Lo que antes era la libreta de direcciones o las páginas amarillas, bueno, pues a día de hoy podríamos acudir a LinkedIn para ello. Pero sí que es cierto que dentro de esos contactos que hagamos tenemos que tener muy en cuenta que la forma de abordarlos debe ser de una manera determinada, no podemos abordarlos de cualquier manera o tener contactos porque sí, sino con un objetivo. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero de todo, una planificación de qué buscamos o de qué queremos, por qué contacto a esa persona y cuál va a ser mi plan de acción a lo largo de los próximos días. Por un lado conecto, por otro voy a comunicarme con él,
qué le voy a proponer y qué seguimiento voy a hacer a ello, ¿no? Por ejemplo, si tú estás buscando trabajo en una determinada empresa, y hay mucha gente que se plantea el poder escribir directamente al responsable de recursos humanos. Pues bien, esto puede ser erróneo o no. Vamos a ver por qué. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es esa persona, el responsable de recursos humanos de la compañía, la que lleva a cabo el proceso de selección? ¿Es quien en su día a día está gestionando esto? Probablemente no, porque los responsables de recursos humanos muchas veces tienen otras funciones. Para ello tienen otras personas dentro de su equipo, como por ejemplo los técnicos de selección, que probablemente sean quienes están llevando a cabo el proceso. Eso por un lado. En segundo lugar, si tú te ofreces a una empresa que no tiene una vacante publicada, estás reduciendo en cierto modo tus oportunidades, porque lo primero sería ver si tienen un proceso y que ese proceso es acorde a tu perfil, y en función de eso ya a lo mejor te puedes ofrecer a ese contacto que has buscado. Por otro lado, voy a irme ahora a Twitter, que ya sabéis que muchas veces se emplean los hashtags, pues por ejemplo todos los lunes tenemos el feliz lunes, pero hay otras temáticas que son mucho más interesantes y que te pueden aportar bastante. Por ejemplo, si eres periodista y si sabes que es el Día Mundial de la Libertad de Expresión, pues a lo mejor ese es el día para que tú, que tienes tu blog o tienes tus contenidos o que has abordado este tema en alguna ocasión, puedas sacar este contenido, compartirlo y formar parte de esa conversación. Lo que se va a crear es un hilo de profesionales unidos en torno a un tema. Entonces es muy interesante porque vas a poner cara o vas a saber quién es el contacto que está detrás de ciertos contenidos. En este sentido, siempre hay que ofrecer valor y un contenido que realmente sea de interés para la audiencia, porque no se puede tratar por tratar y hay que tener mucho cuidado con las opiniones o expresiones que empleamos. Lo que tienes que hacer es nutrir la conversación, plantear encuestas, debates. Ya sabéis que ahora mismo, por ejemplo, Twitter nos está ofreciendo muchísimas oportunidades de interacción, desde poner imágenes, hacer un Periscope en directo, podemos también grabar vídeos, podemos hacer un montón de cosas que van a dar lugar a más interacción y a más contacto con otras personas. Otro aspecto que ya os lo venía comentando era lo de crear el blog. Depende mucho de la disciplina en la que te muevas y es verdad que es complicado mantenerlo actualizado o ir nutriéndolo. Pero sí que es importante tener un espacio que sea para ti, en el que puedas hacer tu propuesta de valor, porque al final eso es lo que vas a compartir. Otras veces hemos hablado también de la marca personal, pues el blog además te ayuda a hacer esa estrategia, junto ahora a hacer networking, porque hay muchos encuentros de blogueros de una determinada temática. Nosotros, por ejemplo, desde Infoempleo pues tenemos muy identificados a esas personas que tratan aspectos de empleo, de formación dentro de su blog, y bueno, en la medida de lo posible lo que hacemos es tratar de vincularlos con lo que nosotros hacemos y difundir lo que ellos están trabajando ahora mismo, porque es de mucho interés. Por lo tanto, tú, si por ejemplo eres un químico y estás haciendo pues investigaciones o estás avanzando en ciertos aspectos, con un blog te permite y tienes la flexibilidad suficiente para crear toda una serie de contenidos alrededor de lo que tú haces y luego exponérselo pues tanto a empresas como a responsables de recursos humanos o a comunicaciones específicas. Entonces esto puede resultarte muy interesante. Por otro lado, si además tienes un blog y estás trabajando muy bien tu contenido, tienes que tener en cuenta que tienes que difundir el enlace de tu blog, ese WordPress o cualquier plataforma que estés utilizando. Pues recuerda colocarlo tanto en tus perfiles de redes sociales, en tus tarjetas de visita, porque así todo el mundo va a poder enlazarlo. No basta con que tú tengas el blog y listo, no, sino que lo muevas y lo difundas para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Como os decía, pues LinkedIn es otro de los formatos que es muy útil, no solamente para la generación de contactos, sino también porque ahí puedes subir tu material, tus publicaciones, los artículos que vayas haciendo. Como sabéis, tenéis que cuidar muchísimo la imagen que dais en redes sociales, porque por mucho que nosotros lo empleemos en nuestro día a día para dar nuestras opiniones, para comentar noticias, para incluso dar opiniones políticas o religiosas o de cualquier clase, hay que tener mucho cuidado porque está abierto y está disponible para que cualquier persona acceda. Por lo tanto, es importante que lo cuidéis, porque si tú generas un contacto pero esa persona accede a tu perfil y luego ve
que lo que estás mostrando no es adecuado o no tiene nada que ver con la temática que esperaba encontrarse, pues ahí vas a haber perdido la oportunidad de generar un contacto de gran utilidad y lo habrás echado a perder. Veo que por aquí la parte comentáis, por ejemplo, que la creación de contenido es muy baja, no solo porque la educación en la mayoría de la población es de baja calidad, también porque los profesionales no crean contenido, no leen ni escriben. Bueno, pues desde luego que no conozco tanto Colombia como para poder valorarlo, pero desde luego aquí en España, por lo que conocemos o en el entorno en el que nos movemos, sí que es cierto que se genera muchísimo contenido y de mucho interés y tenemos que trabajar mucho en la línea de diferenciarnos, ¿no? Aportar realmente valor, porque hay mucha gente que ahora está participando, incluyendo muchos temas y con las redes sociales moviéndolo muchísimo, entonces es importante. Entonces en Colombia quizás tú, Ángela, que el mercado no tiene tanto contenido o no hay tanta formación quizás para hacerlo, es tu momento para ponerlo en marcha, ¿no? Quizás pueda ser diferencial y lo bueno que tenemos es que como nos une la lengua podrás contar tanto con visitas de otros países, de España, es decir, que tenemos esa buena oportunidad. Y por ahí comenta también Daniel que el fin es tener como un portfolio de actividades y trabajos realizados para entrar en la calificación de necesidades que puede requerir una empresa. Por supuesto, es muy importante cualquier tipo de persona que esté buscando empleo, porque a veces solamente se nos ocurre para periodistas o para diseñadores o maquetadores que tienen una muestra más gráfica de su trabajo. No, lo cierto es que cualquier persona tiene que tener ese portfolio de actividades y tener muy en cuenta lo que ha hecho en su trabajo. Por ejemplo, aunque seas un comercial, no tendrás un portfolio como tal, pero sí podrás decir en qué acciones has trabajado y cómo has mejorado los resultados de una empresa o tu cartera de clientes, cómo la has incrementado. Vamos a seguir y es que, como os decía anteriormente, el networking digital debemos transformarlo en un networking en vivo y en directo, es decir, culminar esa relación que hemos ido trabajando pues a través de las herramientas que os he ido comentando, cómo las habéis puesto en marcha en el día a día. Es difícil porque no siempre tenemos contacto directo con las personas, pero en la medida de lo posible hay que procurarlo, porque no es lo mismo, porque como sabéis el vínculo directo aporta muchísimo más, que nos conozcamos, que te vean, eso realmente aporta el 100% de una relación, aunque tú ya has ido dejando unas migajas previas a través de las herramientas online. Sí, Coral, mira, pregunta, dice Julie, en mi caso tengo un blog y puse un perfil profesional, ¿es prudente tenerlo? No sabemos muy bien qué se refiere, ¿no? ¿Que tienes un blog personal, quieres decir? O... Mira, comentan, mientras nos aclara Julie, comenta Carmen que en Ecuador ocurre lo mismo que en Colombia, entonces vosotras tenéis una gran oportunidad ahora mismo para hacer ese contenido diferencial, que ahora todavía no hay mucha gente que lo lea o que no preste atención. Bueno, no pasa nada porque a lo largo del tiempo, como ahora habrá más gente formándose y poniendo en práctica este tipo de herramientas, seguramente con el tiempo lograréis mejores resultados. Julie comenta que... Sí, es que lo veo un poquito. Sí, describo mi perfil profesional, vale, que lo utiliza un poco como plataforma para mostrar su currículum, vaya, ¿no? Sí, eso es lo más interesante, porque al final el blog, aunque hables de temas que no sean 100% tu profesión o que no sé exactamente qué temáticas abordas, ¿no? Pero está bien que comentes cuál es tu perfil profesional, porque por un lado van a ver cómo te expresas dentro del blog, es decir, cómo haces esos artículos o esos posts, si trabajas las imágenes que incluyes, si incluyes otro tipo de elementos audiovisuales como infografías, vídeos, es decir, si lo nutres, si lo trabajas. Si luego nos comentas algo más, retomamos. Sí. Luego comentan que han colocado los currículums actualizados y todo al final es descartado por las razones que sean. Bueno, lo que ocurre con Rosanela, por ejemplo, es algo que es bastante habitual y es que muchas veces no sabemos por qué desestiman nuestra candidatura, porque nos parece que nuestro currículum es el mejor, pero es cierto que cuando hay muchos candidatos son pequeños matices los que acaban descartándonos, ¿no? Dentro de un proceso de selección puede ocurrir lo que hablábamos, ese enchufe o palanca, muchas veces pues
puede perjudicarnos, pero por otro lado lo que tenemos que procurar es, bueno, si conocemos a alguien dentro de la organización, pues que nos recomiende si ha trabajado con nosotros. En la medida de lo posible, procurar hacer esto. De hecho, hay muchas compañías que cuando uno de los empleados que están trabajando en la actualidad recomienda a un amigo, a un compañero, a un familiar para que trabaje en esa compañía, bonifican al empleado, porque dicen, me estás trayendo un talento que es beneficioso para mi organización y que me está aportando. O sea que tenemos que tener en cuenta y no desistir. Comenta Youth que ella es docente y que si puede incluir experiencias con sus estudiantes, los resultados. Por supuesto que sí, alternativas que hayas propuesto dentro del aula, por ejemplo, o si has ayudado a X personas que tenían más dificultades, a potenciar las habilidades de otros, si has incluido elementos multimedia dentro de la clase. Creo que todo este tipo de cosas aportan muchísimo y hace que te diferencies de otros docentes que a lo mejor pues, no incluyen esta serie de detalles y que a día de hoy es la tendencia de las escuelas, ¿no?, a innovar y a tratar de dar una educación bastante diferenciada y acorde a las potencialidades de cada uno. Bueno, vamos a seguir mientras seguís comentando. Como os decía, lo último que nos habíamos quedado es que hay que culminar esa relación digital para que vaya al entorno offline. Porque en este caso os comento dentro de la presentación que hay muchos aspectos de la comunicación habitual, ¿no?, la del día a día, que se pierden dentro del contexto digital porque no tenemos pues, la expresión oral o la comunicación no verbal, las expresiones. Muchas veces nos ha ocurrido, ¿no?, dentro de un grupo de WhatsApp malinterpretar ciertas expresiones o ciertos comentarios. Bueno, pues ocurre un poco lo mismo. Es importante que nos demos a conocer de forma offline para que vean pues esa relación que es bien distinta a la digital. Como os pongo, es mucho más memorable y en general más satisfactoria. Nos ocurre un poco como con los currículum, ¿no?, que muchas veces preguntáis, ¿debo poner fotografía o no? Al final la imagen, y en este caso pues una experiencia en vivo, hace que todo se recuerde más en la memoria y quede un mayor pozo de aquello que se ha vivido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un currículum, foto o no foto, bueno, va a depender también mucho de los países y cuáles sean un poco los estándares que se empleen, pero por ejemplo aquí en España, que habitualmente se incluye la fotografía, siempre recomendamos incluir una que sea muy profesional, pero que permita también al reclutador quedarse como con tu cara o con tu expresión. Y lo mismo nos ocurre pues en cualquier conversación de networking, que tenemos que dejar ese pozo o esa cosa, ¿no?, de así soy yo y este es como mi valor. Uno de los aspectos que es más relevante cuando ya hemos trasladado ese encuentro o ese contacto es crear un elevator pitch. Quizás algunos de vosotros ya hayáis empleado esta metodología que habitualmente se emplea también cuando haces una propuesta de negocio o cuando eres un emprendedor y quieres pues, que alguien invierta en tu proyecto o que forme parte de él. El elevator pitch lo que hace es como un discurso muy breve, normalmente se dice que es como el discurso que dura lo que coges el ascensor y llegas a tu piso, es decir, súper breve, pero que tiene que ser totalmente memorable para que marques una diferencia. Es una pequeña presentación sobre quién eres y lo que puedes aportar dentro del terreno profesional y que lo puedes usar en cualquier momento, desde el ascensor que comentábamos, que es como se utiliza genéricamente, como en un evento, en un encuentro, en una charla. Por ejemplo, cuando acudes a un evento de tu sector y estás escuchando una charla de un referente de la materia que tú trates, ¿por qué no te acercas después cuando en el momento de tomar algo o en el momento más distendido y le haces tu elevator pitch, pero siempre con una propuesta de valor para él y que te pueda ayudar? Esto no se trata de hablar por hablar, sino realmente tener esa propuesta y esa planificación que comentábamos al principio. Como os decía, tiene que ser muy breve, no más de 1 minuto, y adecuar el mensaje, ¿no?, porque al final
Si tú vas con un mensaje muy derrotista o yo ya he intentado de todo pero no consigo nada, ya no sé qué hacer, no, eso no es lo que espera tu interlocutor escuchar, sino que realmente tienes que hacerle la propuesta en la que él te pueda ayudar y echar una mano. No es el momento para frustrarnos o para mostrarles lo agobiados que nos encontramos, sino todo lo contrario, ser súper optimistas y ver de qué manera se puede generar ese engagement que nos permita pues sacar adelante lo que tratemos de buscar. Como os decía antes con el blog, que hay que incluir el enlace en todos nuestros perfiles en redes sociales, las tarjetas de visita, en cualquier lugar, pues aquí llega la tarjeta de visita, que como sabéis en los eventos, en los encuentros y jornadas es muy útil porque es un momento para darle tu presentación y que te recuerden. Por eso es muy importante que siempre incluyáis los perfiles que tenéis en redes sociales, el blog, y también, si puede ser algo creativo, sería mucho mejor, porque como sabéis, la gente habitualmente recibe muchas tarjetas de visita, pues cuando hace visitas comerciales o para colaboradores o proveedores. Entonces procura, bueno, pues haber creado una marca que sea lo suficientemente consistente y que además te represente. Entonces, para aquellos que seáis un poco más creativos, pues realmente esmeraros en esos detalles. Luego sabéis que hay muchos proveedores que hacen largas tiradas, pero a lo mejor te merece la pena hacer una tirada un poco más corta y cuidar mucho más los materiales y la calidad, que realmente el diseño sea lo que llame la atención, porque quién sabe si ahí puedes encontrar tu próximo negocio. De hecho, en algunas ocasiones lo que se hace también es poner un código QR que permite escanear y puedes llevarle pues a tu blog, a tu perfil en LinkedIn, en función un poco de cuál sea el objetivo en este caso. Sí, esto que comentas, Coral, yo creo que es muy importante porque parece como que no puedes tener una tarjeta si no estás trabajando. Claro. ¿No? Que te la tienes que hacer cuando ya estás en una empresa, pero que uno no deja de ser menos profesional porque no esté en ese momento trabajando por cuenta ajena, ¿no? Claro, para mí la recomendación sería que en el momento que tú has terminado tu formación o que has terminado, bueno, pues un periodo concreto, que tengas esa tarjeta profesional, porque realmente la tarjeta de trabajo es para cuando vas a hacer labores de trabajo, pero fuera de la oficina puedes llevar a cabo muchos más proyectos, muchas más colaboraciones. Entonces es muy interesante que la entregues. Por ejemplo, hablábamos antes del blog y algunas personas comentaban que contaban con uno. Bueno, pues a lo mejor te puedes hacer una tarjeta adecuada a tu blog para que cuando conozcas a alguien esa persona pues pueda colaborar o eche un vistazo al blog. Entonces claro, es muy útil, la verdad. No sé si tenemos alguna pregunta por aquí más. Comentan que las probabilidades de un elevator pitch pueden ser más grandes para un empleo inmediato. Sí, también es verdad que si tú trabajas mucho el discurso que hagamos de un minuto, el elevator pitch, si lo trabajas puedes quedar en la memoria de las personas que te hayan conocido y igual no es algo inmediato, pero a futuro te pueden recordar, ¿no? Se pueden acordar de ti y llamarte. Por eso es muy importante la tarjeta, porque en ese momento la persona no se va a acordar a lo mejor de tu nombre o de tu número de teléfono, pero sí que va a tener esa tarjeta y puede recurrir a ella en el momento que lo necesite. Vamos a seguir y una vez ya hemos acudido al evento, hemos dado nuestra tarjeta, hemos hablado con las personas, bueno, pues después de este encuentro ya, como os decía, dentro de la planificación, el tercer paso ya sería ese contacto que podemos hacer ya con las personas que nos hayan resultado interesantes y a las que queramos abordar. Hay que ser constantes, pero no muy insistentes, porque hay que también tener en cuenta que esas personas probablemente hayan conocido a muchos más profesionales. Entonces, bueno, se trata de ser constante, pero sin dar la lata tampoco a la persona. Pero sí que hay que tener el objetivo bastante claro y procurar conseguirlo y ser pues consecuente con eso que te has planteado y en la medida de lo posible pues ir a por ello y eso, que de un evento nosotros lo llamamos leads en el sentido digital, bueno, pues que esos leads realmente se conviertan en pues tu cliente, tu próximo reclutador, la persona que te puede abrir las puertas a un proyecto, etcétera. Pero ¿qué pasa con el networking?
dentro de todo esto que hemos comentado hoy, es cierto que esto es una relación bidireccional y que no podemos olvidarlo, porque por un lado tú quieres recibir algo, pero para dar siempre, o sea, para recibir siempre hay que dar previamente. Entonces, esto es un toma y daca que decimos en España, es un dar y recibir. Por un lado, si a ese profesional le estoy pidiendo algo, le estoy exigiendo algo, en la medida de lo posible yo también debería ofrecerle algo. Tendrás que ver exactamente qué es lo que tú le puedes aportar, pero quizás si esa persona más profesional tiene un blog, ¿por qué no también proponerte que tú le puedas escribir un artículo o hacer una reseña? No lo sé, habría que ver cada caso más concretamente, pero es cierto que no nos podemos quedar en el mero yo quiero esto y ya está, no. Tienes que ir un paso más allá y tratar de procurar que ambos os sentáis retribuidos, entre comillas, en este sentido. Sí, Coral, pregunta a Sergio que cómo enfocarías el networking para la venta sin ser agresivo, pesado. Es decir, el contacto cliente que venga a ti por ti mismo, por su propio pie, imagino, ¿no? Motivo propio, que teniendo en cuenta que tiene un buen producto, un buen servicio. Claro, si tú estás lo más importante es que tú estés contento con el producto o servicio que das. Entonces, en ese momento, una vez ya tienes pues trabajado tu producto y tu propuesta de valor, lo más interesante sería que pudieses acercarte a una persona y comentarle, mira, no sé si también habrá que ver en qué lugar y en qué momento le abordas, porque quizás no sea el momento para contarle toda la historia de tu producto o toda tu propuesta comercial, pero quizás le puedes dejar una tarjeta y decir, mira, en otro momento, cuando estemos más tranquilos, la próxima semana, o sea, un poco también concretar fechas y momentos, porque si no se queda como en el limbo y no llegas a ninguna conclusión, ¿no? Decir, o bien en ese momento o bien más adelante, plantear una cita para abordar cierto tema. Le puedes dar un pequeño, como si fuese un teaser, ¿no? Como culto, ¿no? Entre comillas, pero abrirle el apetito para que quiera saber más. Por ejemplo, si tienes un producto muy bueno de robótica y él se encarga de eso, decirle, mira, yo tengo un producto que creo que va a cambiar realmente lo que vosotros estáis haciendo ahora mismo en vuestra empresa o creo que puede aportaros mucho. Creo que a nadie, a ningún profesional le molesta tener un email con una explicación mayor, con una presentación y ya concretar si podéis veros y plantearle todos los comentarios o cualquier duda que le surja al respecto. Sí que es verdad que a veces hay en ciertos lugares donde los foros o los eventos no son lo más propicio para abordar comercialmente, ¿no? Y a veces a la gente le puede sentar mal. Lo que tienes que tener en cuenta es dónde te encuentras y ya, pues eso, si no es el foro, le dejas tu tarjeta y decir, me gustaría en otro momento abordar contigo estos aspectos que me parecen interesantes y ya, bueno, pues ser constante y si no te devuelve la llamada, no te escribe, pues ya ser tú el que dé el siguiente paso. Sí, están comentando algunos participantes que, en el caso de que no sea una persona de tu lugar de residencia, ¿no? De tu país, que cómo se haría el contacto directo o cómo esta forma de suplirlo. Sí, ¿no? Pues es lo que os comentaba, es bastante complicado cuando no son personas de distintos países y demás, pero quizás no te has planteado que esa persona a lo mejor tiene previsto hacer un viaje. A mí me ha ocurrido que cuando nos han hecho alguna propuesta para Infoempleo, en concreto, pues creo que este servicio os puede ayudar a mejorar el portal, es una propuesta de valor. Me voy a pasar por España o por Madrid concretamente los días tal y tal, ¿te viene bien cerrar una reunión? Quizás tú no te encuentres fuera, pero a lo mejor a esa persona le puedes consultar, oye, ¿vas a pasar por Colombia? ¿Vas a estar por Ecuador? Porque ya sabéis que la internacionalización es bastante positiva. ¿Que no puedes cerrar ese lugar concreto? Bueno, pues tendrás que mantenerte en el ámbito digital, pero teniendo en cuenta las limitaciones que tiene. Claro, o herramientas que están comentando muy bien como Skype o Hangout, claro, que te quitan esa, por lo menos claro, siguen siendo digitales, pero lo importante es la imagen, que te puedes ver y al final es como una conversación cualquiera, si Skype, Hangout, Facebook, ¿cómo se llama? Facebook Messenger, no sé, cualquier tipo de cosa y ahora cada vez es más fácil. Entonces, en la medida de lo posible, sí, llevadlos a cabo de este modo. Luego, dentro de las skills que denominamos para el networking, pues ciertos aspectos que tenéis que tener en cuenta y es que el crear contactos o generar una red no es algo tan fácil, ¿no? Es algo que requiere tiempo y esfuerzo y por lo tanto tener un pensamiento a largo plazo.
En segundo lugar, es que sigas en contacto, es decir, que no sea como un one shot, que una vez has contactado, has conseguido lo que querías y ya me olvido, no. Tienes que también mantener el contacto y que realmente esta persona se sienta apreciada y no como utilizada, ¿no? Como un mero medio, sino que realmente sigáis aportándose a lo largo del tiempo, porque al final esas son las relaciones más duraderas, más estables y las más positivas. Y en tercer lugar, he incluido socializa con compañeros. ¿Por qué? Porque tenéis ahora mismo dentro de la universidad, por ejemplo, un entorno fantástico para estar en contacto con vuestros compañeros, con colegas, con profesores, y todos ellos os pueden ayudar, os pueden recomendar, y en este sentido yo siempre comento que es muy interesante pues llevarte una carta de recomendación de un profesor que a lo mejor con el que obtuviste una matrícula de honor, con el que trabajaste en tu trabajo final de grado. Todo esto son cosas que te pueden aportar y que luego en el mundo laboral puedes continuar con ellas. Y un poco hasta aquí lo que yo os quería comentar del networking, y espero que os haya resultado de utilidad. Y ahora pues no sé si tenemos alguna pregunta que podamos seguir respondiendo para terminar. No sé si hay alguna por adelante. Uf. A ver. Hasta comentaba lo de los Hangouts. Sí, las diapositivas creo que después se ponen a disposición, sí, que hemos leído por ahí. Y en diferido la charla también está disponible. Hay una pregunta de Yuli que indica que si en algo incide señalar el tiempo que se lleva en la búsqueda de empleo y cuál sería el objetivo de esa pregunta que es tan común. Pues bueno, esto puede ser bueno o malo, va a depender mucho del reclutador que tengas enfrente. Por un lado hay gente que le parece que si llevas demasiado tiempo en búsqueda de empleo significa como que algo va mal, ¿no? No ha conseguido, por algo habrá sido. Lo más importante es trasladar sobre todo que no has estado parado, ¿vale? Porque estar en desempleo no significa estar parado, sino estar en constante evolución y en constante movimiento, o al menos así es como te lo deberías plantear. Entonces le puedes comentar que has estado buscando proyectos, pero que mientras tanto has llevado a cabo esto y esto. Es muy importante no dar sensación de pesimismo o de dejadez y como he estado esperando a que el empleo llegue a mi casa, no, sino que te has estado moviendo y has estado buscando. Pero sí que es cierto que si te piden el tiempo específicamente, bueno, pues ahí hay que ser sincero, pero siempre yo pondría la coletilla o la connotación de pero no he estado parado en ningún momento. Es que no sé si había por aquí. No. Hizo una pregunta alguna persona, no sé si estará aquí en las personas que están en el chat antes de la charla, que decía que si era posible para todos los sectores el networking. Sí, totalmente, porque siempre va a haber jornadas o eventos del sector. Por muy específico o más endogámico sea, ¿no? Hay jornadas que son un poco más abiertas, congresos, hay algunos que tienen coste, otros que no, entonces ahí te tienes que plantear, por ejemplo, cuando hay jornadas con coste, pues hay muchas veces que dices, bueno, no voy a pagar por ir, pero es que a lo mejor te puede interesar en función de quienes acudan. También puedes ver cómo funcionó el año pasado, cuántos asistentes fueron, qué empresas estuvieron representadas. De este modo también te puede dar una orientación. Y siempre hay algo del sector, ¿no? Al final pueden ser encuentros más informales como grandes congresos. Tienes que ver cuál es lo adecuado para ti en función de lo que andes buscando. Una persona comentaban aquí, es que se ha bajado, que una persona, en cierta ocasión, comenta Carmen, que en cierta ocasión una persona utilizó sus contactos para intentar captar mis proyectos. ¿Qué se puede hacer para evitar esta situación? No sé en qué contexto utilizaron tus contactos concretamente, porque habría que ver, porque a lo mejor incluso puede tener cierta implicación legal, ¿no? El haber transgredido ciertas normas, habría que verlo. Pero bueno, al final hay mucha gente que te avasalla y bueno, habría que ver, es bastante específico.
último. Cuando se tiene una rotación alta de empleos, por ejemplo, en Colombia, donde los contratos son tan cortos y el rendimiento laboral no es... Sí, acércamelo porque Sí. es que me está costando muchísimo. Sale tan chiquitito. Son tan cortos y el rendimiento laboral no es en muchas empresas. El objeto de evaluación es bueno, o es mejor omitir alguno. A ver. Yo creo que lo que quiere decir Youth es que hay contratos que son de corta duración y que por lo tanto requieren mucha rotación y que el rendimiento laboral no es a lo mejor el aspecto en el que la empresa se fija, ¿no?, a la hora de evaluarlos. Pero no sé a qué te refieres exactamente con es bueno o mejor omitir alguno, no entiendo muy bien la pregunta. Luego comentaba María José si es interesante contratar la gestión de tus redes sociales, el web o el blog a un profesional para dar a conocer tu actividad profesional, sobre todo lo que es imprescindible para seleccionarlo. Bueno, aquí habría que ver si lo que tienes un negocio, sí que puedes contratar a otras personas que tengan pues ese know-how de cómo gestionar redes sociales o hacer contenido más marketingiano o de inbound marketing, ¿no?, que pueda atraer a potenciales clientes. En ese sentido yo sí que lo dejaría en manos de un profesional si tú no tienes a lo mejor todas las herramientas, pero si lo que estás tratando de mover ahora mismo es tu marca personal o tu propio perfil profesional, nadie mejor que tú va a poder gestionarlo. Sí que es verdad que ciertos encuentros o open class como esta te puede dar algunos consejos que sean de utilidad para moverte y bueno, al final maximizar el potencial que tienen las redes sociales, pero siempre yo aconsejaría que tu currículum o tu perfil lo muevas tú mismo. Sí, en ese caso también, ¿no? Pues en lo que están diciendo, a lo mejor ya no entra tanto dentro del elevator pitch, ¿no? Sí. Porque si el elevator pitch tiene que ser, como has comentado, un minuto, en un minuto no te da tiempo a decir Claro. todos esos trabajos, ¿no? Entonces, claro. bueno, pues dar una visión así... Súper general. global. Además, el elevator pitch tampoco se trata de describir tu currículum rápidamente, sino más bien es cuál es tu propuesta de valor y en qué entorno te trabajas o te manejas y qué puedes aportar realmente, ¿no? También va a depender en función de lo que estés buscando en ese momento en concreto. Luego comenta, ¿es mejor usar un blog o una página web? Pues va a depender sobre todo de las funcionalidades que quieras introducir, porque un blog sobre todo está enfocado pues a tener unos contenidos y una serie de recursos audiovisuales. La página web te da una infinidad de opciones, ¿no?, distintas, porque una página web pues puede tener un buscador, puede tener toda una página por producto y dentro de esa página web puedes incluir tu propio blog. O sea, este sería nuestro ejemplo de portal, es que tenemos una página web que es el portal y tenemos un blog que está integrado dentro de ese portal. Tendrás que ver un poco qué es lo que vas a mostrar y en función de eso adaptarlo a tus necesidades. Por otro lado, la página web habitualmente suele ser un poco más exigente el mantenimiento que tengas que hacer, porque tendrás que ir moviendo contenido, introduciendo nuevos elementos, haciendo mejoras, funcionalidades. Se te puede quedar a lo mejor más desfasada más fácilmente. En cambio, el blog tienes plantillas que puedes ir cambiando a tu antojo y que siempre se van a mantener modernas y que el mantenimiento básicamente es incluir los posts, generar los comentarios e ir incluyendo widgets que sean de interés para la gente o para que se mueva tu contenido o para aportar un valor concreto. Vale, muy bien, pues vamos a ir finalizando, vamos a ir terminando. Y bueno, simplemente, pues muchas gracias, Coral, en primer lugar. En segundo lugar, muchas gracias a vosotros por vuestra participación y vuestro interés. Y bueno, que sepáis, estabais preguntando a algunos que dónde podíais ver estas sesiones grabadas. Tenemos un canal en Unir, que le llamamos canal Televisión Unir, ¿no? Que es, si no recuerdo mal, tv.unir.net, y ahí están en la sección de empleo, ahí las podéis ver, tanto las que hemos hecho anteriormente como las que iremos colgando. Bueno, pues esta tardará un poquito en salir, pero la tendréis ahí para poder verla en diferido cuando vosotros queráis. Y bueno, pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, felices fiestas y volvemos el año que viene con otras interesantes Open Class. Muchas gracias.